Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentar los resultados tan negativos que ha tenido Endava tras la presentación de resultados. En este caso vamos a ir aquí a Google y como puedes ver en los últimos días se puede ver mejor en estos 5 días cómo ha pasado de 63,82 hasta prácticamente los 37,17, sufriendo una caída, en este caso para ser más exactos, del 41,76%. Es decir, ha sido una caída bastante grande tras la presentación de resultados y es importante entender por qué. En este vídeo, por supuesto, vamos a ver esos resultados y al mismo tiempo también voy a hacer una valoración. Pero eso sí, este vídeo quiero hacerlo un poco diferente, ya que normalmente en YouTube aquí se suelen traer vídeos más sintetizados para intentar mostrar cuánto podría llegar a valer, por ejemplo, una compañía como Endava de aquí para los próximos años. ¿Qué es lo que ocurre? Que no muchas personas entienden el trabajo que hay realmente detrás del análisis de una empresa. Entonces, en este vídeo me gustaría, aunque fuera un poco más largo de lo habitual, explicar paso por paso realmente qué es lo que hay que hacer para llegar a tomar las decisiones o llegar a las conclusiones de que la compañía puede tener cierto crecimiento a largo plazo. Y además, por supuesto, también hay que entender no solo la compañía, sino el sector y también cómo está el mercado, es decir, cuál es el sentimiento de mercado y cuáles son las expectativas de ese mercado. Recuerda que cuando estamos invirtiendo en bolsa, lo importante es tener en cuenta que invertimos con el mercado. Es importante resaltar que si intentamos ponernos en contra del mercado, lo más probable es que terminemos perdiendo dinero. Y por eso es importante, aunque no se haga mucho énfasis en esto, el intentar analizar qué es lo que puede ocurrir a nivel tanto macroeconómico y cómo eso puede afectar al mercado. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve por dos razones. En primer lugar, por expectativas de las empresas, de beneficios futuros de cada empresa, pero también por tipos de interés. Recuerda que los tipos de interés es la vía por la que la financiación, o digamos de otra forma, es el coste del endeudamiento o financiación al que puedan acceder las empresas. Por tanto, si las empresas cotizadas en bolsa se tienen que financiar a un tipo de interés más caro, digamos que podrán crecer menos, porque no todas las compañías podrán captar o digamos aguantar ese crecimiento con ese nivel de endeudamiento, con esos tipos de interés tan altos. Precisamente por eso es por lo que traigo este vídeo de ahora. Como digo, en primer lugar estamos aquí viendo el gráfico de la compañía y por supuesto voy a intentar que este vídeo sea de una forma algo diferente. Por eso, como siempre, primero vamos a ver los resultados. Vamos a ir al Investor Relation, donde aquí como siempre podemos encontrar notas de prensa, presentación, etc. Yo en primer lugar voy a ir por la parte de, digamos, notas de prensa. Aquí vamos a darle a traducir para ver realmente qué es lo que ha presentado la compañía de forma resumida, eso sí. Porque como digo, luego hay un trabajo más completo detrás de cada análisis de empresa. En primer lugar, como puedes ver aquí, y voy a empezar a ir poco a poco para que vayas entendiendo o comprendiendo cómo hay que entender cada negocio que estás analizando. En primer lugar, Endava anuncia los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2024. Repito, segundo trimestre del año fiscal 2024. Luego comentaré por qué hago énfasis en esto. Entonces, en los resultados presentados del segundo trimestre de 2024, disminución interanual un 10,6%, 183,6 millones, ¿vale? Pero recuerda que aquí hay que mirarlo con, en este caso, el cambio constante de divisa, teniendo en cuenta una única divisa, lo que quiere decir que realmente la caída ha sido de un 8,1%, ¿vale? A priori, malos resultados. Luego, en cuanto a EPS diluidos, 0,14 en comparación con los 0,26 del periodo anterior. Y de forma ajustada, 0,30 libras esterlinas en comparación con los 0,59. Es decir, como ves, son claramente malos resultados. Y además el mercado esperaba que la compañía presentara mejores resultados. Aquí si bajamos un poquito más, que es interesante siempre leer la conference call del equipo directivo a la que luego accederé,
en este vídeo para mostrarte ciertas cosas que podemos extraer. Lo interesante es, nuestros resultados para el segundo trimestre del año fiscal 2024 estuvieron en línea con nuestra orientación anterior, con una disminución de ingresos del 8,1% en moneda constante año tras año. Es decir, el equipo directivo ya había dicho en trimestres anteriores que iban a tener malos resultados. De hecho, no solo Endava había dicho eso, sino desde junio de 2023, es decir, lo que sería para la mayoría de compañías, Nagarro, Globant y EPAM, tercer trimestre o pasando el segundo trimestre, de ahí dijeron que esperaban que para segunda mitad de 2024 los tipos de interés fueran a bajar y por tanto la demanda volviera a ser alta. Recuerda que en este sector estas compañías trabajan para empresas que quieren digitalizarse y para hacer eso necesitan hacer un gasto fuerte en inversión y muchas de las compañías esas, es decir, clientes de compañías como Endava, tienen que endeudarse. Si la financiación está más cara, es decir, los tipos de interés están más altos, eso significa que les costará más acceder a esa financiación o que tendrán que asumir un mayor riesgo, por lo que muchas compañías, es decir, muchos clientes, han decidido posponer ese gasto o esa inversión en digitalización. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Todas las compañías decían que o esperaban que para el segundo trimestre de 2024, segundo semestre de 2024, se esperaba que, digamos, todos los clientes empezaran otra vez a demandar los servicios de estas compañías, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mercado también en paralelo espera o ha esperado que este año 2024, la segunda mitad del año, digamos que tanto la Fed como el Banco Central Europeo bajen los tipos de interés. ¿Por qué? Porque esperaban que la inflación fuera remitiendo. Es importante, y luego también accederé a esa información, controlar los datos de inflación para ver realmente cuál puede ser la posible decisión de los bancos centrales. Pero a priori, como ves, ellos ya esperaban una caída del 8,1%. Sigo leyendo. El entorno económico incierto continúa impactando la toma de decisiones de los clientes a corto plazo. Es decir, 1-2 años. Ahora tenemos numerosos proyectos en los que se realizan trabajos de descubrimiento. Se ha hecho, pero los clientes dudan sobre cuánto comprometerse o cuándo comprometerse con el gasto considerable necesario para construir sistemas listos para la producción. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que aunque la demanda es alta, porque como veremos luego, el mercado potencial, el Total Addressable Market, es decir, el TAM, es alto, muchas empresas no se están lanzando a invertir. Por tanto, la demanda no se termina capitalizando de momento. Bien, y esto es importante entenderlo, pero ojo, te lo estoy diciendo porque yo ya he hecho el análisis previo, el trabajo previo. Luego, por supuesto, te mostraré de dónde saco esta información. Seguimos leyendo. Aspectos financieros destacados del segundo trimestre del año fiscal 2024. Los ingresos del segundo trimestre de 2024, 183 millones en comparación con los 205 millones, lo que representa una caída del 10,6%. De forma ajustada, como ves aquí, ha sido una caída del 8,1% y ha pasado este trimestre de tener una caída del 8,1% a la comparación del mismo trimestre del año anterior, que fue un crecimiento del 23% con respecto al año anterior. Es decir, del mismo trimestre del año anterior crecieron un 23%, este trimestre de este ejercicio fiscal decrece en un 8,1%. El beneficio antes de impuestos del segundo trimestre también fue de 10,6 millones de libras en comparación con las 20 anteriores, lo que quiere decir que ha sido también una caída bastante importante. El beneficio ajustado antes de impuestos también fue de 22 millones en comparación con los 43 anteriores. Es decir, que como ves, también aquí muestran una caída en beneficios ajustados antes de impuestos e incluso reducción de márgenes, como puedes ver aquí, pasando del 20% al 12%. Beneficio en el periodo, es decir, el beneficio neto fue de 8,3 millones, lo que quiere decir que si lo comparamos con el año anterior,
15 millones, también ha habido una caída. Y en cuanto a EPS, fíjate que fueron en el año anterior 0,26 con respecto a los 0,14 obtenidos en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024. Vuelvo a recalcar eso. Y al final, beneficio ajustado para el periodo, en este caso fueron de 17,5, que si lo comparamos con lo anterior que fue 34, es también una caída de forma ajustada, pasando de 59 a 30, en este caso céntimos de libra. Como ves, son resultados que claramente son malos. Eso sí, el equipo directivo ya había dicho que los resultados iban a ser malos, pero han sido ligeramente más malos de lo que esperaba el mercado. Eso por una parte. Ahí tenemos en parte una justificación de por qué ha caído esta compañía. Segunda parte, según aquí nos explica la parte de flujos de fondo, que en este caso sería el cash flow operativo. Aquí nos hablan del cash flow operativo para hacer distintas actividades. El año pasado contaban con 40,9 millones y este año han contado con 35 millones. Es decir, han contado con menos capital debido a esa bajada de demanda, por lo que no han podido o invertir tanto o recomprar o hacer ciertas cosas con ese cash flow. ¿Vale? Si seguimos bajando, aquí nos hablan del flujo de caja libre ajustado. Esto es una métrica non-GAAP, tal y como he explicado en el canal, que en este caso, si queremos tenerla en cuenta, debemos calcularla nosotros. No hay que confiar lo que nos diga el equipo directivo. Aquí nos dice que ha caído de 37 millones a 36 millones, a 33, perdón, 33,6. A mí no me dice nada porque al final esto lo tengo que calcular yo por mi cuenta, así que esto para mí no me dice nada. Pero bueno, aquí ves que también han tenido una caída según la forma de calcularlo de ellos. Y luego aquí llegamos al único punto interesante, que es a 31 de diciembre de 2023, Endava tenía efectivo y equivalentes de efectivo de 198 millones de libras con respecto a 30 de junio de 2023, es decir, 6 meses antes, que tenía 164 millones. La caja, en este caso el efectivo y equivalentes, le han aumentado. Es lo único que se puede extraer de momento positivo que ha presentado la empresa, ¿vale? Entonces, estamos ante una empresa que ha presentado peores ventas, peores márgenes, peores beneficios, tanto operativo como también beneficio neto, y al mismo tiempo también han presentado, digamos, la parte positiva, un mayor efectivo o un mayor equivalente a efectivos, mayor caja, y también han tenido menos cash flow para hacer distintas operaciones, para invertir, para recomprar, para repartir dividendos o para lo que fuera, ¿vale? Que esto también es importante entenderlo. Si seguimos bajando, aquí nos hablan de otras métricas para el mismo trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2023. La plantilla ascendió a 11.539. Y esto es importante, lo de la plantilla, a 31 de diciembre de 2023, con un promedio de empleados operativos, es decir, empleados que trabajan, ¿vale? Que podrían ser ingenieros, lo otro podrían ser administrativos, directivos, etcétera, ¿vale? Pero empleados que trabajan en activo, 10.461, en comparación con lo del año anterior, o mejor dicho, el año anterior del mismo trimestre, que tenían 12.183 trabajadores y un promedio de 11.107 en activos trabajando, ¿vale? Es decir, han reducido la plantilla. Al mismo tiempo, el número de clientes con más de 1 millón de ingresos, es decir, los clientes que le proporcionaban a Endava más de 1 millón en ingresos de facturación, de ventas, ¿vale? En este caso ha sido de 150 clientes con respecto a los 156 clientes que tenían en el mismo trimestre anteriormente, a diciembre de 2022. Es decir, menos clientes que invierten más de 1 millón de libras para, en este caso, digitalizarse o para todos los servicios que ofrece Endava. Si seguimos leyendo, los 10 clientes principales representaron un 34% sobre los ingresos con respecto al 31% del mismo periodo anterior. ¿Esto qué nos está diciendo? Que la empresa ha aumentado el cliente o el porcentaje de clientes principales. Dicho de otra manera, los clientes menos principales o más pequeños que invierten menos en la compañía se han ido. ¿Por qué se han ido?
hay que pensar y reflexionar sobre esto. Estamos, y no hay que olvidarse de esto, que aunque hayamos visto un crecimiento a principios del año 2024 y finales de 2023 en bolsa, la realidad de la economía real es que los tipos de interés siguen altos, sigue habiendo inflación. Por tanto, hay empresas más pequeñas que tienen menos capital para poder invertir y digitalizarse o hacer estos procesos, con los que digamos que tienen más dificultades. Por eso, cuando aumenta el porcentaje de clientes principales, significa que los clientes más pequeños se te están yendo o están invirtiendo menos. Esto es importante entenderlo. Luego, por región geográfica, el 31% de los ingresos se generó en América del Norte, el 26% en Europa, el 34% en Reino Unido y el 9% en el resto del mundo, que si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior, como ves, en América del Norte ha decrecido, pasando del 33 al 31, en Europa ha crecido, pasando del 23 al 26, y en Reino Unido ha decrecido, pasando del 39 al 34, y aparte en el resto del mundo, que ha crecido pasando del 5 al 9, es decir, ha cambiado la distribución geográfica. Pero luego, en cuanto a verticales, es decir, en cuanto a segmentación de la compañía, que esto es interesante para ver cuáles son los segmentos en los que más posicionado está Endava, podemos ver aquí que en la vertical industrial el 26% de ingresos fue por la parte de pagos, el 14% por banca y mercados de capitales, que se conoce como BCM, también el 8% en aseguradoras, el 23% en tecnología, medios y telecomunicaciones, que se conoce como TMT, el 11% en movilidad y el 18% en otros. Y si lo comparamos con el ejercicio fiscal anterior del mismo trimestre, 29% de pagos, es decir, ha habido una reducción en la parte de pagos, o ese segmento se ha reducido o supone menos porcentaje para la empresa, el 17% en banca y mercado de capitales, que en este caso se ha reducido también, la parte de seguros ha aumentado, pasando de un 7 a un 8%, como puedes ver, el 22% en TMT, que es decir que también ha habido un aumento en esta parte de tecnología, medios y telecomunicaciones, y un 10% en movilidad, que también, como ves, ha aumentado, además del 15% que ha pasado al 18% de la parte de otros. Es decir, como ves, se ha reestructurado tanto las líneas o segmentos de la compañía, es decir, que cada vez lo que tenía más peso ha dejado de tener más peso, hay otras partes que han aumentado, hay otras que se han reducido. Como ves, la compañía tiene más exposición a ciertos segmentos, y también por la parte geográfica se ha, digamos, cambiado o ha, digamos, sí, reestructurado esa diversificación geográfica. Entonces, una vez ya más o menos ves esto, que los resultados, como ves, son negativos, y podemos extraer de aquí que los clientes pequeños se han ido y que los clientes grandes que pagaban o, en este caso, invertían más de 1 millón de ingresos en Endava, algunos se han ido, es decir, tienen menos clientes que invierten más de 1 millón, y por la reestructuración de clientes del top 10 clientes, más o la mayoría de los clientes pequeños se les han ido. También podemos bajar aquí a ver el panorama, que en este caso sería el guidance esperado. Para el tercer trimestre del año fiscal 2024, tercer trimestre, siguiente trimestre de Endava, espera unos ingresos que estén en el rango de 174 a 176, menos de lo que esperaban o de las estimaciones de los analistas. Al mismo tiempo, también esperan que todavía la caída sea mayor, que represente una disminución en ingreso en moneda constante del 12 u 11% en todo el año, es decir, comparando ese trimestre con el año anterior. Una caída del 11-12%, cuando ya hemos tenido en moneda constante en este segundo trimestre una caída del 8%. ¿Vale? Luego, al mismo tiempo, en cuanto a EPS diluidos, esperan que se sitúe entre 0,17 y 0,19 en el trimestre, que también es menos de lo esperado. Pero si vamos al año fiscal completo 2024, aquí podemos ver que esperan unos ingresos de entre 722 y 735 millones, mucho más bajo de lo que esperaban los analistas, es decir, un guidance muy inferior, que se sitúe en moneda constante entre una caída del 7 al 5% del año completo con respecto al ejercicio fiscal anterior, y al mismo tiempo, en cuanto a EPS diluidos, que se sitúe entre 1,9 y 1,22 libras. ¿Esto qué quiere decir? Que también es muy inferior a lo que estimaban los analistas. Bien,
una vez hemos visto los resultados de la compañía, que como ves, a priori podemos extraer que son resultados muy malos, y es así, son resultados muy malos, y encima el guidance que dan es peor de lo que se esperaba. Podemos ir aquí a ticker y vamos a empezar a sacar o extraer conclusiones, por supuesto precipitadas, pero para que veas cuál sería el proceso a la hora de analizar una compañía. Entonces, si me voy aquí a la parte de estimaciones, ya podemos comparar, fíjate aquí, que la E 2024, ejercicio fiscal 2024 de Endava, los analistas estimaban que consiguieran aproximadamente 795 millones, es decir, que no hubiera crecimiento, pero tampoco decrecimiento en ingresos. Sin embargo, la compañía, como ves, no se está presentando entre 722 y 735, una caída importante. Además, en cuanto a EPS, fíjate que si bajamos un poquito más y vamos a los normalizados, aquí, y esto es importante entenderlo, aquí los analistas esperaban 1,63 de EPS y digamos que el equipo directivo nos está diciendo que esperan obtener entre 1,09 y 1,22, mucho más abajo de lo que estiman los analistas. Como ves, todo esto es motivo suficiente para que la compañía haya caído en bolsa tanto, pero quizás ha caído más de lo que debería de haber caído, porque esta compañía además ha presentado o ha informado de otras cosas, como puede ser, por ejemplo, una adquisición, que hablaré ahora mismo. Bien, yo antes de hablar de la adquisición y de entrar más en detalle en esta compañía, lo importante es entender que este tipo de análisis no se centra en simplemente ver los resultados y hacer una valoración de los resultados, sino que hay algo detrás que muchas veces no se muestra en los vídeos. Para eso me voy a ir y lo voy a hacer mal, aposta, ¿vale? Lo voy a hacer mal. Lo que voy a hacer ahora lo voy a hacer mal. Y quiero que lo tengas en cuenta para que sepas por qué lo voy a hacer mal. Bien, si yo tengo en cuenta los resultados de caída de la empresa, simplemente me viniera aquí a ticker y digo, bueno, pues vamos a ir como siempre hago, vamos a valoración, en este caso vamos a analizarla por PER, como puedes ver aquí por PER, tras la caída, por supuesto, los resultados no están ajustados porque como has visto, los resultados presentados o las estimaciones de los analistas no coinciden con lo que ha dado el equipo directivo, pero según esto, sin ajustar, la compañía está a 16 veces, según ves aquí. Como ves, 16,43. Realmente esto hay que ajustarlo. Entonces, primero vamos a calcular realmente cuál sería el múltiplo real de la compañía. Para eso, aquí puedes ver que en el último año la compañía ha cotizado de media 24 veces, en los últimos 3 años a 39, en los últimos 5 años a 39 y en todo el histórico completo 39 veces. Lo que, de forma errónea, podría decirte, y de forma rápida, pues a esta compañía le podríamos aplicar un múltiplo conservador de 25 veces como mínimo y luego como múltiplo optimista a lo mejor 30 veces. Entonces de aquí podríamos sacar estimaciones para los siguientes años y decir, bueno, pues yo me voy aquí a la parte de estimaciones y si queremos ver realmente cuánto podría valer esta compañía a futuro, por ejemplo, aquí a EPS normalizados nos vamos hasta 2026, que es lo que nos facilita el equipo, en este caso las estimaciones, mejor dicho, de analistas, 2,76 de EPS, ¿vale? Ten en cuenta que estos 2,76 están en libras, ¿vale? Y esto es importante que lo entiendas, por lo que como la compañía, y me cambio de cámara un segundo, está cotizando en dólares, es una ADR que cotiza en Estados Unidos y está en dólares, hay que cambiar o el precio a libras o los EPS a dólares. En este caso, pues aquí muy sencillamente, como si vamos al documento que nos ha presentado el equipo directivo y bajamos un poquito más, aquí podemos ver, por ejemplo, como esto de aquí o esta información nos dice que estos ajustes o estas estimaciones o estos datos presentados están con el tipo de cambio de una libra a 1,27 dólares y 1,17 euros. Lo que quiere decir que yo ya, por ejemplo, estas estimaciones de EPS
aquí, por ejemplo, podría pasarlo directamente a dólares. Como por supuesto aquí en Ticker hay un botón que es el que ves aquí, que es el cambio de moneda. Si yo cambio esto a dólares, los resultados ya se cambian, ¿vale? Y como ves entonces ya sería a 2026 $3,48. Todo esto recuerda según las estimaciones de analistas. Por tanto, si me voy a la calculadora y aplico 25 veces múltiplo conservador y lo multiplico por 3,48, la compañía podría llegar a un precio objetivo de 87. A 2000, en este caso, como puedes ver aquí, 26. Y la compañía está cotizando actualmente a 37. Es decir, que tendríamos una rentabilidad de 37 a, como ves aquí, 87. Y aquí se quedaría el vídeo. Bien, quiero que entiendas que esto no es así, ¿vale? Y si pensabas que es así, estás equivocado, ¿vale? Porque es importante que entiendas que no se trata simplemente como tal y como he leído en comentarios de muchos de vosotros que decís, bueno, es que si tienes en cuenta el histórico de la empresa nada más, o los múltiplos históricos, o los resultados presentados pasados que no garantizan resultados futuros, o todo eso, es verdad que las estimaciones pueden estar equivocadas y estáis en lo cierto. Es que precisamente el análisis y valoración de una compañía no consiste solo en esto. Esto está equivocado. Este precio objetivo es un error. No vale la compañía ni valdrá a 2026 87. ¿Vale? Hay que profundizar más. Bien, ahora, una vez has entendido esto, y es importante que entiendas por qué te lo estoy diciendo, que cuando se aplica un múltiplo, se aplica un múltiplo porque hay un análisis atrás. No se aplica 25 veces porque tenga la media, sino se aplica 25 veces porque la empresa sigue haciendo lo que ha estado haciendo en la media histórica. Es decir, sigue haciendo las cosas igual de bien. Si no lo hiciera igual de bien, hay que ajustarlo. Hay que tener en cuenta ese cambio, porque el mercado evidentemente percibe si la calidad del negocio es buena o es mala, o si la demanda ha subido o ha bajado, o si el mercado o el sector está en declive o en crecimiento. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso aquí es donde viene el análisis completo y adicional que nos hace llegar a estimaciones o conclusiones más acertadas. Para eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, olvídate de estos 87, olvídate del múltiplo medio de 25. Entiende lo que le está pasando a la empresa. Para entender lo que le está pasando a la empresa hay que ir a las transcripciones. En las transcripciones, es decir, en la conference call, el equipo directivo nos dice información muy importante. Bien, si le doy aquí a traducir, para facilitarlo mucho más, aquí por supuesto puedes ver cómo John Cotterell aquí nos da un texto enorme y vamos a leer un poco sobre ese texto para que veas la información que se puede extraer leyendo simplemente varios párrafos. Aquí, por supuesto, más abajo, como ves que es un texto enorme, más abajo, digamos que el director financiero nos habla de la parte contable, que ya hemos visto a modo de resumen. Entonces, esta parte la voy a obviar, pero vamos a intentar extraer la parte más interesante que nos puede comentar en este caso John Cotterell. Vale, aquí como pone, me gustaría agradecerles a todos el acompañarnos hoy y espero que estén todos bien. Nos complace estar aquí para brindar una actualización sobre nuestro desempeño comercial financiero durante los últimos 3 meses, que finalizó el 31 de diciembre de 2023. Q2 de 2024 terminó en diciembre de 2023. Bien, como señalamos en nuestro comunicado de prensa, obviamente el entorno sigue siendo desafiante. Nuestros resultados y orientación reflejan vientos en contra en el gasto en IT, particularmente en proyectos discrecionales y en los verticales de pago, banca y mercados de capital. Es decir, que en esos segmentos que ya vimos lo que representa o representó de los ingresos de la compañía, han caído drásticamente, ¿vale? Es decir, que ahí es donde realmente menos se está invirtiendo. Dicho esto, creemos que tenemos un negocio fuerte y muy bien posicionado. Estamos seguros que, a pesar de la actual debilidad de la demanda, a largo plazo la oportunidad para nosotros es muy atractiva.
Queremos asegurarnos de que Endava siga estando bien posicionada para crear valor a largo plazo para nuestros clientes, nuestra gente y nuestros accionistas. Esto parece positivo. Seguimos aplicando nuestra estrategia para garantizar que, si bien tenemos el tamaño adecuado para el entorno de demanda actual, es decir, ellos saben que podrían absorber toda la demanda, y esto voy a hacer un pequeño inciso, toda la demanda, ¿de dónde saco yo la demanda de la compañía? Si me vuelvo a el Investor Relation, vamos a la parte de presentación, que también hay que leerse. Por supuesto, aquí nos ofrecen mucha más información, como puedes ver, tanto qué es el modelo de negocio, etcétera. Pero yo me voy a detener aquí, en el TAM, Total Addressable Market, es decir, mercado total potencial. Se espera que para 2026 sea de 3,4 trillions y que crezca durante 5 años a una tasa del 16,3%. Con una sola frase, el equipo directivo nos está diciendo que ellos tienen el tamaño necesario para absorber este crecimiento de mercado. Por tanto, traducido en palabras que podamos entender, Endava puede crecer orgánicamente a más del 16%. Tiene ventajas competitivas, según el equipo directivo, ¿vale? Y esto es importante entenderlo. La demanda va a ir aumentando, pero tenemos que entender también en qué entorno macroeconómico nos encontramos. Altos tipos de interés, alta inflación, que aunque es verdad que ha ido bajando, porque sí, ha ido bajando, todavía sigue siendo alta tanto para la Reserva Federal como para el Banco Central Europeo, que el objetivo de ellos es del 2%. Y se sitúa, y aquí voy a hacer un inciso otra vez aparte, si hago aquí una pequeña búsqueda, y justo han presentado hace nada, hace un día, digamos que la inflación de enero de 2024, pongo aquí en este caso IPC Estados Unidos, aquí como puedes ver, hoy. Bien, aquí puedes ver que realmente hay mucha información. Si te vas a la web de datos macro, que es interesante esta web, ¿vale? Y te la recomiendo para que hagas el seguimiento macroeconómico de muchos países del mundo, aquí puedes ver cómo ya nos detallan el dato presentado de enero del IPC en Estados Unidos, que fue del 3,1%. Con respecto, fíjate, al mes anterior que fue del 3,4%, es decir, parecía que iba a volver a subir la inflación y ha vuelto a bajar al 3,1%. Y además, incluso aquí nos muestra, en este caso, por industria, qué industrias tienen más inflación, qué industrias tienen menos inflación. Esto es importante, ¿por qué? Porque recuerda, yo no he sacado todavía un vídeo de expectativas para este año 2024, pero sí lo saqué en 2023, donde comentaba que el mercado seguramente esperaría que la Fed, al ver bajar los tipos de interés, la Fed, al ver bajar la inflación, decida bajar los tipos de interés. Por tanto, si decide bajar los tipos de interés, las compañías se pueden financiar más barato y, por tanto, los clientes como empresas de Endava podrían empezar a dar el paso para digitalizarse. Por tanto, toda esa demanda, todo ese mercado potencial que sí necesita digitalizarse, daría el paso para que empresas como Endava, Nagarro, Globant o EPAM pudieran absorber o capitalizar toda esa demanda. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que precisamente ni tú ni yo sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir de aquí a final de año. No sabemos si la inflación va a subir, se va a mantener o va a bajar. Previsiblemente, y además esto es las estimaciones de mercado, el mercado estimaba que a lo largo de 2024 hubieran aproximadamente 3 bajadas de tipos de interés. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si la inflación no baja, no le va a dar motivos a la Reserva Federal ni al Banco Central Europeo para bajar los tipos de interés. Lo que quiere decir que toda la subida que hemos visto a principios de 2024, descontando esa bajada de tipos de interés, más toda la subida que vimos a finales de 2023, que por eso el año 2023 fue un buen año de retornos para la bolsa, pues toda esa subida podría bajar perfectamente otra vez al mismo punto de antes
Si lo que estimaba el mercado de las 3 bajadas de tipo de interés no terminan ocurriendo. ¿Y cómo podemos saber si va a ocurrir o no va a ocurrir? Con los datos de inflación reales de cada mes, de lo que va ocurriendo. Si cada vez este número de aquí se va acercando más al 2%, es más probable que la Fed decida suavizar, digamos, la agresividad con la subida de tipos de interés y decida, digamos, que bajar esos tipos de interés para que las empresas empiecen otra vez a captar financiación más barata y se empieza a mover la economía. Pero al principio lo que a ellos les interesa para bajar la inflación es enfriar la economía. Solo se consigue con altos tipos de interés, porque empresas, sobre todo medianas y pequeñas, no podrán financiarse barato y tendrán mucho riesgo, lo que quiere decir que no darán el paso para digitalizarse. Una vez has entendido esto, y repito, como ni yo, ni tú, ni nadie sabemos lo que va a ocurrir de aquí a futuro y no sabemos adivinar lo que va a pasar, debemos estar atentos y hacer el seguimiento de esto. Y en base a esto se harían distintos escenarios para la compañía. Porque recuerda, el mercado, y quito esto de aquí, el mercado recuerda que descuenta tanto el beneficio o los beneficios futuros de la empresa como los tipos de interés. Es decir, que no solo tiene en cuenta, o el precio de una compañía no solo refleja los resultados de la compañía. El mercado es eficiente en cuanto a oferta y demanda, pero no es eficiente en cuanto a exclusividad en el análisis cuantitativo de la empresa. Es decir, porque el precio no solo contabiliza los resultados de una única empresa, contabiliza todo. Contabiliza a nivel macroeconómico, a nivel economía real, cómo va creciendo o si va decreciendo, también cómo va el sector, también las expectativas futuras de beneficio de esa compañía, y como son todas esas cosas, todas esas variables entran en juego y al final podemos ver un precio de una empresa en concreto que a lo mejor podría estar barata para ser los resultados que puede llegar a presentar una empresa, pero que a nivel global puede estar justificada esa caída. Por tanto, aquí ves que la inflación ha bajado y ahora mismo se mantiene en torno al 3%. Esto, como te digo, puede justificar que de aquí a final del año 2024, ¿vale? A final del año 2024, la Fed baje los tipos de interés. Pero aquí viene otra cosa que debemos unir. Final de 2024, es decir, el segundo semestre de 2024, no es el año fiscal 2024 de Endava, es el primer semestre de 2025 de Endava. Si analizas esta empresa y todas las del sector, Nagarro, Globant y EPAM, por ejemplo, además de Endava, cuando presentaron en junio de 2023 que iban o esperaban que la demanda no volviera a ser creciente hasta finales de 2024, ya te estaban diciendo Nagarro, Globant y EPAM que la segunda mitad del ejercicio fiscal 2024 de ellos podría ser mejor, pero que el primer semestre del ejercicio fiscal de 2024 iba a ser malo. ¿Qué es lo que pasa con EPAM? O, mejor dicho, con Endava. Pues que el primer semestre de 2024 es el segundo semestre fiscal del ejercicio 2024. Lo que quiere decir que el año completo de Endava 2024, año completo fiscal, va a ser peor que el del resto de compañías. Y esto tienes que entenderlo porque cuando muchos canales comparan Endava con el resto de competidores, están comparando años fiscales con años fiscales y no están, digamos, normalizando ese diferencial. Para el año fiscal 2024 de Endava va a ser peor que el año fiscal de Nagarro, Globant y EPAM, porque ellos van a tener mitad de año medio bueno. Por tanto, al final puede que el año en general, el ejercicio fiscal 2024, más o menos lo medio salven o que no caigan tanto. Pero si entiendes esto, ya se debería de saber que Endava iba a caer más, ¿vale? Precisamente, una vez sabemos esto, por contra, el primer semestre fiscal de Endava, que sería el segundo semestre de 2024,
del año 2024 de todas las compañías, pues sería bueno, siempre y cuando esos tipos de interés bajen y la demanda vuelva. Pero ¿y si no vuelve? ¿Y si resulta que la Fed y el Banco Central Europeo deciden no bajar los tipos de interés porque la inflación no baja y se mantiene en el 3% o incluso vuelve a subir? Pues ahí es donde están los posibles escenarios que nos tenemos que plantear. Bien, una vez has entendido esto, y por eso precisamente es importante conocer el TAM, este mercado va a seguir creciendo porque estas empresas necesitan digitalizarse. Pero una cosa diferente es que el mercado crezca y otra cosa diferente es la capacidad de cada empresa para capitalizar ese mercado, es decir, para transformar esa demanda en unos ingresos para la compañía. Y hasta que los tipos de interés no bajen, las empresas, sobre todo clientes para estas empresas medianas y pequeñas, no van a invertir porque les supone mucho riesgo. ¿Vale? Una vez has entendido todo esto y has visto los datos de IPC, volvemos aquí a lo que decía el CEO, en este caso, o el equipo directivo. Seguimos leyendo y aquí vemos que, como decían, para corto plazo esperaban que fuera mal, pero que ellos esperan seguir aplicando la estrategia de la empresa. Aquí dice, estamos también realizando las inversiones necesarias en nuestro negocio para posicionarnos para cuando el CAPEX discrecional se recupere nuevamente. El CAPEX, es decir, la inversión, ¿vale? Estamos viendo tres tendencias claves del mercado. Primero, si bien los presupuestos han aumentado este año, es decir, que de forma genérica los clientes han aumentado el presupuesto, de forma genérica, las empresas que tienen confianza o que se pueden permitir financiarse, o a lo mejor es que tienen caja y no necesitan financiarse, sino que con la caja pueden hacer ese cambio, ¿vale? Pues hay muchos trabajos por hacer en el corto plazo. El gasto se está aplazando ya que los clientes continúan siendo cautelosos. Te lo está diciendo aquí claramente. Pero por eso precisamente hay que hacer este ejercicio de entender por qué. No simplemente porque lo diga él. Yo no me fío de él. Y no deberías de fiarte de lo que dice nadie, sino hay que comprobarlo. Y para eso está el análisis cuantitativo de la empresa y de la macroeconomía. Bien, si seguimos leyendo, como lo expresó un cliente, tenemos el presupuesto para un aumento sustancial con Endava, pero vamos a ir lentamente por ahora. Es decir, la empresa te está diciendo que podría ir más acelerado, que podría invertir más y podría crecer más, o podría optimizar mejor más y ser más productiva, pero van a ser más cautelosos. Y veremos cómo se desarrolla el año. El año para ellos solo les quedan 2 trimestres. Recuerda, un problema que tiene el mercado es que cuando dicen que las expectativas para 2024 o estimaciones para 2024, muchos están pensando psicológicamente que es de aquí a diciembre. Error, de aquí a junio para Endava, ¿vale? Si el final del año, los 2 últimos trimestres son buenos, eso será la primera parte del ejercicio fiscal 2025 de Endava. Ya estamos hablando del siguiente año fiscal para Endava. Por tanto, si ya hacemos las estimaciones, no tendría que ser a este año 2024, sino a 2025, que es el de ellos, ¿vale? En segundo lugar, estamos viendo una demanda más profunda de experiencia vertical y tecnológica. Y en tercer lugar, la creciente importancia y relevancia de la huella de entrega más amplia y diversificada. Es decir, que básicamente estos 3 puntos son los que ve el equipo directivo. Dadas estas tendencias, continuamos realizando inversiones orgánicas e inorgánicas de manera disciplinadas para, voy a quitar esto, número 1, diversificar nuestros ingresos, nuestras entregas e invertir en tecnologías y capacidades de dominio. En segundo lugar, atraer grandes talentos y aprovechar los tiempos difíciles que muchos otros enfrentan para invertir y aumentar nuestro liderazgo. Y en tercer lugar, evaluar las oportunidades de adquisición que nos ayuden a acelerar nuestra estrategia de crecimiento. Y aquí viene la siguiente parte: la adquisición de la compañía. La adquisición de la compañía es otro punto por el que el mercado ha decidido castigar a la empresa tanto.
un 44% a lo largo de la semana, un 41% tras la presentación de resultados. ¿Y por qué? Como entenderás, al mercado no le gusta que las empresas se endeuden. Si hacemos un pequeño cálculo o ajuste, la compañía ya nos había presentado lo siguiente. Vuelvo otra vez a las notas de prensa, donde aquí vamos a ver una cosa que era el único punto resaltable positivo, que era que la compañía había obtenido, como puedes ver aquí, efectivo y equivalentes 198 millones. 198 millones de efectivo y equivalente que pasaron de 164 a 198. Bien, pero si vuelvo para atrás y vamos en este caso a la parte de notas de prensa, aquí podemos ver, por ejemplo, la adquisición de Galaxy Solution, ¿vale? Esto es la otra parte que se ha tomado mal el mercado. Aquí, claramente, si bajamos, pone, aquí como puedes ver, le voy a dar a traducir para que se lea más fácil, Endava adquiere Galaxy Solution para impulsar su posición en la atención médica de América del Norte con entregas desde la India. Bien, esto se lo ha tomado mal el mercado, ¿por qué? Porque como puedes ver, esta adquisición, que te lo dice un poquito más abajo, cuesta, es decir, Endava se tiene que gastar 405 millones de dólares. Y recuerda que tiene 195 en efectivo y equivalentes. Es decir, que Endava tiene que pasar a endeudarse, cosa que no le gusta al mercado porque los tipos de interés están altos. Y además, aquí como pone, es la contraprestación de la adquisición son 405 millones, principalmente pago en efectivo, es decir, lo tendrán que sacar de caja más endeudarse, y además pone aquí de los cuales 30 millones de dólares están condicionados al desempeño futuro de la empresa Galaxy. ¿Vale? Esto es importante y se espera que esta adquisición o transacción se cierre en abril de 2024. Abril de 2024, que sería prácticamente terminando el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024. Es decir, en el próximo trimestre, a finales. Vale. Esta empresa, y es importante entenderlo, ¿qué es lo que supone para Endava? Lo que supone para Endava es que esta empresa tiene 1.650 empleados. ¿Vale? 1.650 empleados que si vamos aquí un poquito, le doy para atrás y fíjate, y esto es importante que lo entiendas, vamos a buscar más información sobre la compañía. Aquí tienes lo de, en este caso, los 1.650 empleados y aquí tienes, en este caso, los documentos de la empresa. Ahora, vamos a buscar realmente la parte donde nos decían los empleados que están aquí, la plantilla que tiene la compañía. 11.539. Es decir, lo que sería la plantilla bruta. La plantilla total, es decir, de administrativos más personal cualificado que opera, ingenieros cualificados. En este caso, para saber cuánto representa porcentualmente del incremento de la compañía, simplemente nos vamos aquí a la calculadora y tenemos en cuenta 1.650 y lo dividimos entre estos 11.539. Lo dividimos entre 11.539. Quiere decir que si esto lo multiplicamos por 100, más o menos, al adquirir esta compañía, digamos que se tendrían un 14% adicional. Es decir, que esta adquisición añadiría un 14% adicional de empleados. Por supuesto, totales, brutos, de los cuales, que esto es lo interesante y por eso es importante cada vez que analizas una empresa, analizar a la competencia. Y aquí voy a hablar de Nagarro, que es una cosa que está haciendo bien. Fíjate que aquí más abajo nos dice, establece las operaciones de entrega de Endava en la India, con casi 1.200 empleados en la India. Galaxy sirve como primer pilar que sustenta la expansión de las operaciones de entrega de Endava en la India. Es decir, no solo amplía a nivel geográfico las posibilidades o, digamos, productividad o potencial productividad que puedan generar en ese país, sino que además tienen empleados de la India, lo que quiere decir que son a un coste menor, tal
Y por eso te he nombrado Nagarro. Si analizas otras empresas, evidentemente no es lo mismo el coste de ingenieros cualificados que puedan venir de países principales como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etcétera, que su salario medio es más alto que, por ejemplo, ingenieros cualificados, es decir, que saben lo mismo o más, ¿vale? Pero como mínimo lo mismo, pero sale más barato, es decir, los costes son menores y encima la empresa se expande de forma geográfica. Estos 1.200 empleados, que es interesante saber cuánto aportan a la compañía, 1.200 empleados lo vamos a dividir entre la plantilla y no en este caso la bruta, sino la de trabajadores cualificados, 10.000 o trabajadores, mejor dicho, operativos o en activo, ingenieros que evidentemente hacen esos trabajos y esos procesos de digitalización. En este caso, entre 10.461. Lo dividimos entre 10.461 y llegamos a que la plantilla, añadiendo la adquisición de Galaxy, es un 11% más, un 11,4%. De hecho, si multiplico por 100 lo puede ver más claro, un 11,4%. Es decir, que incrementa la plantilla en un 11,4% y encima plantilla que tiene los mismos conocimientos, además tiene conocimientos de esa nueva empresa y encima es una plantilla a un coste inferior. Por tanto, los márgenes, esto automáticamente en cuanto se integre esta compañía en Endava, que ojo, no está contemplada para el guidance que nos ha dado el equipo directivo para 2024 y recuerda que esta compañía hace la adquisición en el siguiente trimestre, tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 para ellos, lo que quiere decir que si integráramos esto, significa que añade plantilla y encima a menor coste, lo que automáticamente amplía o aumenta los márgenes. Y por supuesto, además, digamos que los ingresos de esa compañía podrán entrar en la de la propia matriz, en la propia Endava, a partir del siguiente año fiscal, que recuerda que es a partir de la segunda mitad del año 2024. Que sería para Endava primer semestre de 2025. Entonces, esto quiere decir que no queda mucho para que los resultados de la empresa puedan empezar a verse mejores, puedan empezar a voltear, puedan empezar a darse la vuelta, ¿vale? Y aparte, todo lo que nos comentan aquí sobre la adquisición es importante y te lo voy a leer de forma resumida. Como ves aquí, la compañía, de entrada, si leemos más arriba, una empresa líder en servicios de tecnología que combina ingeniería de primer nivel, experiencias en la industria y una mentalidad centrada en las personas, ha firmado el acuerdo definitivo para adquirir el 100% de la propiedad de Galaxy Group. Aquí puedes ver que fue fundada por Tim Bryan hace más de 30 años. Galaxy se ha centrado en singularmente impulsar la transformación digital para empresas del Fortune 500 en la industria de atención médica, servicios financieros y ventas minoristas. Es decir, estos segmentos de aquí también se añadirían a Endava. Por tanto, Endava ampliaría o diversificaría su segmentación por industrias, por clientes. Y además, esta compañía es líder en Estados Unidos en la parte de atención médica. Como vemos aquí en los puntos claves, amplía significativamente la presencia de Endava en América del Norte. Por supuesto, gracias a la adquisición de Galaxy, que Galaxy aporta décadas de experiencia sirviendo a clientes en América del Norte, ampliando significativamente las iniciativas de crecimiento y comercialización de Endava en la región. Es decir, aumentan la exposición en América del Norte y encima además tienen una experiencia o tienen una empresa que aporta toda esa experiencia a, en este caso, la Endava, ¿vale? Además, proporciona una profunda experiencia en el ámbito del mercado sanitario estadounidense. Más del 70% de los ingresos de Galaxy provienen de clientes de atención médica en Estados Unidos. Recuerda lo que tenía de porcentaje en segmentación Endava en cuanto a atención médica, ¿vale? Que prácticamente era
pequeño o era una parte menor. Esto hace que se exponga a un nuevo mercado o que se amplíe a este segmento o a este sector, lo que quiere decir que tiene más diversificación, incluyendo a clientes de la industria farmacéutica y servicios de pago, que son empresas grandes generalmente que tienen más capital para poder invertir y que Endava pueda capitalizar esa parte de la demanda. Y como último punto, o otro punto que es el que he comentado, aparte de la parte de exposición en la India, con esos 1.200 empleados nuevos que ayudarían a Endava también a exponerse a el sector o el país de forma geográfica de la India y a optimizar márgenes, también las capacidades de plataformas complementarias enfocadas en la transformación digital empresarial. Es decir, aquí ya nos habla de Galaxy y realmente lo que puede hacer. Galaxy ha desarrollado un conjunto integral de aceleradores digitales llamados GX Forge, que ofrece una amplia aplicabilidad a los clientes actuales de Endava y al mismo tiempo mejora su capacidad para ganar nuevas oportunidades. Bien, más trabajo que hay que hacer. Vamos aquí y vamos a buscar, en este caso, Galaxy Solution Investor, como puedes ver aquí. En esta parte, por ejemplo, si vamos a la primera, por poner un ejemplo, aquí puedes ver una web que es Crunchbase, donde nos hablan de las empresas no cotizadas, es decir, empresas privadas, e información de ellas. Como puedes ver, aquí ya nos dice que ha sido adquirida por Endava, ¿vale? Aunque realmente la transacción se va a completar, como te he dicho, en el siguiente trimestre, tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024. Bien, una vez vemos esta información que incluso han estado buscando o intentando ampliar o tener contratación de nuevo personal, si te lees esta parte, lo interesante es que aquí estamos o tenemos acceso a la web de la compañía, donde podemos extraer información importante de lo que hace la empresa. Como puedes ver, esta empresa tiene productos y tiene servicios. Es decir, en cuanto a los servicios que ofrece esta empresa, inteligencia artificial, estrategia digital, seguros de calidad, desarrollo de aplicaciones, consultas de trabajo, infraestructura y seguridad, auditorías, servicios en mesa, servicios de transformación. Es decir, encaja perfectamente con lo que está haciendo Endava. Y además tiene productos que son diferentes y que, por ejemplo, para darte un ejemplo, si vas aquí, por si no los conoces, vas aquí a GX Capture, por ejemplo, GX Capture, y aquí, por ejemplo, puedes ver qué es lo que hace esta, en este caso, producto o aplicación, portal de autoservicios para capturar la intención del cliente, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Leemos. Nuestra estrategia de habilitación empresarial aprovecha sus recursos tecnológicos y de conocimiento, impulsando hacia la diferenciación competitiva. Con la automatización basada en datos, su empresa puede maximizar rápidamente el conocimiento y reducir los costos con el tiempo. No he escogido esta en concreto, sino precisamente es porque hay que entender qué significa esto. Si Endava es capaz de ofrecer a sus clientes, es decir, aquellos clientes que necesitan hacer la transición digital, transformación digital, y que tienen que invertir, y estamos en un alto entorno de tipos de interés, en un entorno de altos tipos de interés. Por tanto, financiarse para empresas medianas, pequeñas, puede ser más arriesgado. El hecho de tener o que la empresa consiga reducir los costes y la eficiencia, es decir, conseguir una mayor rentabilidad para los clientes antes, en menos tiempo, significa que si esos clientes hacen la inversión y obtienen un retorno anticipado sobre esa inversión, al optimizar, por supuesto, todos los procesos digitales, eso significa que el cliente podrá tener resultados antes. Ejemplo, si una empresa tiene que endeudarse para o captar financiación por medio de los bancos a un tipo de interés alto y eso a lo mejor tiene que refinanciarlo durante 5 años, pues evidentemente si esa inversión le empieza a dar retorno por anticipado gracias a que se ha optimizado con antelación, significa que parte de esos nuevos ingresos puede destinarlos a quitarse la deuda de forma anticipada y por tanto no estar durante tanto tiempo pagando altos tipos de interés. Todo esto hay que entenderlo y por supuesto aquí tienes muchos más productos y mucha más información que puedes extraer de lo que hace Galaxy Solution.
Bien, pero una vez hemos visto lo que hace Galaxy Solution de forma resumida, que más o menos está dentro del nicho o dentro del sector de Endava, es decir, se pueden crear sinergias y puede aportar valor que puede hacer que se diferencie de otros competidores como Nagarro, Globant o EPAM. Como ves, por ejemplo, cuando hablas de EPAM, en este caso, EPAM sí tiene un problema estructural por el que a lo mejor puede tener menos ingresos de aquí en adelante, porque han tenido que retirar parte de la plantilla, han tenido esos problemas con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y eso sí afecta al negocio base, y no se sabe si de aquí a futuro eso puede cambiar o no. Pero eso es lo que de momento ahora sabemos. Bien, pues esta compañía, como ves, puede aprovechar o puede hacer o impulsar que Endava optimice todavía más esos procesos para que la parte de la demanda se lance a invertir con Endava, porque puede obtener unos mejores resultados ya que todo estará más optimizado. Bien, ¿ves cómo, digamos, sacando estas conclusiones y analizando las partes de forma diferente, podemos llegar a ciertas soluciones? Que, ojo, las conclusiones no tienen que ser las mismas las tuyas que las mías, pero lo interesante es hacer este ejercicio para llegar a estas conclusiones. Por tanto, si volvemos a la compañía donde estábamos hablando aquí de lo que decía el equipo directivo, aquí seguimos leyendo: algunas de estas inversiones pueden resultar en márgenes más bajos a corto plazo, dado el entorno actual macroeconómico. Como sabemos, se necesita valor para invertir en tiempos de incertidumbre. Está diciendo que las empresas pequeñas y medianas no tienen ese valor de hacer esas inversiones porque les conlleva mucho riesgo. Y además, pero seguimos asegurándonos de ser disciplinados en la consecución de nuestros objetivos estratégicos. Pasando a nuestros resultados, reportamos ingresos de 183 millones. En el segundo trimestre del año fiscal 2024, que representa una disminución interanual del 8,1%. Aquí ya nos empieza a hablar de la parte de resultados, pero si bajamos un poquito más, esto es lo interesante. Algunos de los grandes proyectos que mencionamos el trimestre pasado, es decir, digamos, proyectos que podían dar un crecimiento a la compañía, aún no han alcanzado las expectativas, mientras que otros se han mantenido. Luego aquí nos dice que por más tiempo de lo esperado, debido a las dudas de los clientes, es decir, que el motivo ha sido por esas dudas de los clientes, pero ahora tenemos numerosos proyectos en los que se han realizado trabajos de descubrimiento, pero los clientes dudan sobre cuánto comprometer el gasto considerable para contribuir a sistemas de la producción. Y aquí dice: además de este cambio a corto plazo en nuestras expectativas de crecimiento, hemos iniciado un programa de optimización empresarial para facilitar el retorno a medio plazo a nuestro 20% en moneda constante, un crecimiento orgánico de ingresos y un margen de beneficio ajustados antes de impuestos del 20%. Esta frase es súper importante porque aquí ya nos está diciendo de: el entorno macroeconómico es incierto y a corto plazo ellos esperan que la demanda no se atreva a invertir. Lo que quiere decir que esto puede asegurarnos que a corto plazo la compañía puede tener malos resultados. Por tanto, ya de aquí podemos extraer un posible escenario realista en base a lo que nos está diciendo la compañía, pero que a corto plazo tengan un ligero o de crecimiento o que se mantengan en cuanto a ventas, no quiere decir que la compañía esté peor, porque la compañía en paralelo, como has visto, va a optimizar el negocio y está optimizando el negocio para asegurarse de tener ese 20% orgánico, que es lo que se está buscando en moneda constante. Recuerda que si vamos a la parte de la presentación, que bueno, no la tengo aquí, pero recuerda que la presentación que te mostré anteriormente, en la parte del TAM, más o menos el mercado se espera que crezca a el 16%. Si el equipo directivo nos está diciendo que espera crecer de forma orgánica el 20%, una vez esa demanda se anime a invertir, significa que va a estar robando cuota de mercado. Ellos saben que tienen el negocio bien optimizado para capitalizar todo ese crecimiento en la demanda. Y por tanto, aquí ya podemos extraer un escenario más realista y acorde a lo que realmente podría ocurrir de aquí a los próximos años. Por eso, una vez has visto o has sacado las conclusiones sobre esto, hemos visto cómo ha ido
los datos de inflación y lo que podría ser, en este caso, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, que es a lo mejor no bajar los tipos de interés, sino mantenerlos durante todo este año, o a lo mejor en vez de que sean 3 bajadas, que sean 2 o que sea una. Lo que quiere decir que si el mercado ya descontaba 3, que haga menos de esas 3 bajadas significa una corrección entera del mercado, independientemente de lo que haga en DAVA. ¿Vale? Por tanto, hay que tener en cuenta ya los escenarios acorde a el escenario macroeconómico. Para eso, una vez tenemos todo esto en cuenta y te he ido comentando los procesos por los que vamos pensando realmente en vamos a sacar estas conclusiones para ahora sí hacer una valoración o estimación más acertada o más certera o que se acerque lo más posible a distintos escenarios. ¿Vale? No solo se resume en yo decir vamos a aplicarle 25 veces y ya está. No. ¿Por qué? Bien, entonces voy a quitar todo esto de aquí y como ves vamos a ir ahora sí a la parte de valoración. La compañía, como ves, ha cotizado en este año, ha cotizado pasado a 24 veces de media, a 39 y a 39. ¿Tiene sentido, tal y como está la incertidumbre macroeconómica, aplicarle estos múltiplos? Claro que no. No tiene sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la compañía, si ya está cotizando o ha estado cotizando de media a 24 veces sin que el mercado tenga la certeza de que van a haber menos bajadas de tipo de interés, quiere decir que este múltiplo todavía se podría contraer más. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, si la demanda no aumenta, se mantiene o baja, dependerá de esa decisión de la bajada de tipos de interés. Es decir, si el mercado, o mejor dicho, si la Fed decide no bajar los tipos de interés durante todo este año 2024, significa que para Endava el ejercicio fiscal 2024 y el ejercicio, o por lo menos la primera mitad del ejercicio fiscal 2025, que sería el segundo semestre de 2024, sería malo. Pero malo para Endava, malo para Nagarro, malo para Globant y malo para EPAM. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero si es bueno para las 4 también. Pero en este caso para Endava, si fuera bueno, sería bueno para el ejercicio fiscal 2025. Por tanto, ¿qué múltiplo le podríamos aplicar? No para 2024, porque ya el múltiplo que se está aplicando o que está aplicando el mercado, si ajustamos esto, realmente no son de 16 veces, son de 20 y pico veces. ¿Vale? ¿Cuál es o qué es lo que está pagando el mercado ahora? Bien. Volviendo a los resultados, y ahora vamos a calcular el múltiplo actual de la compañía teniendo en cuenta los resultados más deprimidos posibles, vamos a ver cuál es el múltiplo actual que está pagando el mercado por esta compañía. Bien, para eso vamos a ir, como vimos aquí, a la parte no de Galaxy, sino a la parte de información donde nos decía en cuanto al guidance cuál iba a ser los EPS, 1,09 o 1,22. 1,09 o 1,22, recuerda que con un cambio de divisa a 1,27 dólares. Lo que quiere decir que si esto, por ejemplo, lo pasamos a dólares, significa que tendríamos que multiplicar 1,09 por 1,27, que son los dólares. Significa que esto serían los EPS que podría generar Endava para este ejercicio fiscal 2024, que acaba en junio. Recuerda. Bien, una vez tenemos en cuenta eso, que acaba en junio, ya tenemos los EPS pasados a dólares. Ahora, si cogemos el precio objetivo, 37,17, y lo dividimos entre estos EPS, 37,17 entre 1,38. 37,17 entre 1,38. Quiere decir que la compañía estaría cotizando realmente a 26 veces. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la compañía está cotizando a 26 veces reales, ¿vale?
de este ejercicio fiscal 2024 que termine en junio, ¿vale? Y si hay una caída de mercado que es ajena a la compañía, pues si por ejemplo el mercado puede caer perfectamente un 10 o un 20%, puede caer un 10 o un 20% sobre estas 26 veces. Lo que quiere decir que aproximadamente, si de 26 veces cayera un 10%, sería 2,6 de múltiplo menos o aproximadamente unos 5 de múltiplo menos. Es decir, que redondeando podría caer esta compañía de 26 veces a 20 veces para el ejercicio fiscal 2024 si no se cumplen las estimaciones de bajadas de tipo de interés. Y además, eso le da certeza al mercado de que la demanda no incrementará. Y al no incrementar significa que Endava, a principios del ejercicio fiscal 2025, seguirá presentando malos resultados. Y esto tienes que entenderlo. Bien, entonces, el múltiplo que hay que aplicarle en el caso de que queramos tener en cuenta que no va a haber bajada de tipo de interés, o por lo menos que no se van a cumplir esas 3 bajadas de tipo de interés que ya ha descontado el mercado, es el múltiplo apropiado, descontando eso, que serían 20 veces. Es decir, a esto habría que sumarle una caída de, como te digo, el 20%, que es lo que podría caer perfectamente el mercado, no porque lo digo yo, sino porque de media es lo que ha subido desde que el mercado estimaba que se iban a hacer esas bajadas de tipo de interés. Si ha subido descontando eso y eso no ocurre, volverá a bajar ese 20%. Es así de simple. Bien, entonces, quiere decir que ya sabemos el múltiplo que le debemos aplicar a esta compañía para los próximos años. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si no hay bajada de tipo de interés, significa que la demanda no va a crecer, sino que se va a decrecer o va a empeorar. Yo, para ser conservador, voy a estimar que esto se podría prolongar durante un año entero más. Pero un año entero más implica que sean 2 ejercicios fiscales para Endava, porque no termina en diciembre, termina en junio. Por tanto, el año 2024 y 2025 yo descuento que van a ser malos para Endava. ¿Esto qué quiere decir? Que si me voy aquí a estimaciones, fíjate cuál es la diferencia. Que si esto de aquí, los EPS normalizados que están para 2026, como puedes ver, 2 o en este caso 3,48 en dólares. Recuerda, tienes que tener dólares con dólares. Pues si aquí tengo 3,48 y esto sí se cumple, ¿vale? Pero a lo mejor no se cumple, porque piensa que si la compañía ahora va a presentar crecimientos del 20% orgánico, es decir, lo que está diciendo el equipo directivo es, una vez se arregle esto, la empresa va a crecer al 20% orgánico. Yo ya puedo estimar ese crecimiento del 20%. Por tanto, estos 3,48 tampoco me valen. Tengo que ir a MoneyChimp. Voy a escribir aquí MoneyChimp, que ya sabes que es la página o la web de calculadora de interés compuesto, donde en este caso quiero saber cuánto puede crecer la compañía, aplicándole un 22%. Bien, ten en cuenta, y ahora quiero que entiendas qué estimación es la que voy a hacer. Si yo me voy aquí a la parte de Endava, donde nos dice 1,09 libras a 1,22, yo puedo coger escenario conservador, escenario optimista o escenario normal o, bueno, puedo tener 2 escenarios, llámalos como quieras. Yo, para ser, digamos, intermedio, voy a quedarme con un punto medio. 1,15 es lo que va a presentar la compañía. ¿Esto qué quiere decir? Que si presenta 1,15 de EPS en todo el ejercicio fiscal 2024, en junio de 2024, significa que yo tengo que partir aquí de 1,15. Ahora bien, yo le voy a aplicar un 20% de crecimiento orgánico que me está diciendo el equipo directivo que puede conseguir de forma orgánica. Y realmente, si analizas la empresa, la adquisición y todo eso, es factible, porque aun sin tener en cuenta esa adquisición, la empresa sí podría crecer a ese 20% orgánico, siempre y cuando la demanda vuelva a poder capitalizarse. Es decir, que necesitamos que los tipos de interés bajen. Como yo te acabo de decir, que espero que en 2 ejercicios fiscales los tipos de interés no bajen y por tanto el mercado vuelva a caer,
o esté con incertidumbre durante al menos 2 ejercicios fiscales de Endava más, significa que a 5 años los 2 primeros no van a tener crecimiento y los 3 siguientes va a tener ese crecimiento del 20%. Es decir, que yo voy a hacer una estimación a 5 años, pero solo le voy a aplicar 3 años de crecimiento. ¿Vale? Espero que hayas entendido. Los 2 primeros años no los tengo en cuenta, los 3 siguientes crecimientos del 20%. Ojo, sin tener en cuenta crecimiento o integración de la adquisición, sin tener en cuenta también, por supuesto, el crecimiento u optimización del negocio, futuras adquisiciones, etc. Solamente con los datos que tengo. Esto quiere decir que la compañía podría llegar a unos EPS de 1,99 libras. 1,99 libras, ¿vale? Que lo tengo que multiplicar 1,99 por 1,26, que era el cambio a dólar. Lo que significa que en este caso serían 2,50. 2,50 significan que serían los EPS en dólares. EPS en dólares. Ya tenemos los EPS en dólares. Ahora bien, a estos EPS en dólares, 2,5, le voy a aplicar las 20 veces para ser conservador, suponiendo que, como te digo, si mi estimación es a 5 años, ¿vale? De aquí a 5 años pagarán por esta compañía 20 veces porque ya no está creciendo a esos 25-30%, sino que pagan tranquilamente 20 veces, que es factible y muy por debajo del crecimiento que ha tenido esta compañía. Significa que si multiplicamos esto por 20 veces, quiere decir que llegaría a un precio objetivo de 50. 50 y la compañía está a 37. Pero recuerda que a 37 la compañía todavía puede caer más. ¿Por qué? Porque realmente está a un múltiplo alto para lo que realmente considera el mercado que le importa, que es ahora mismo, o lo que le preocupa, que son los tipos de interés. Por tanto, ahora mismo tendrías una rentabilidad a 5 años, teniendo en cuenta que durante 2 años o 2 ejercicios fiscales no crece porque la Fed no baja los tipos de interés porque no consigue controlar la inflación, aún así tendríamos un crecimiento o una rentabilidad de 37 a 50. Ahora bien, te planteo otro escenario donde realmente en este caso digamos que el mercado sí estima más o menos, o un escenario un poquito más optimista, donde el mercado sí estima que este año se solucionan los problemas de crecimiento. Entonces, tenemos que volver a la calculadora. Ahora, una vez partimos de este mismo 1,15, que es lo que creo que presentarán en este ejercicio fiscal 2024, ahora voy a decir que en vez de 3, para ser conservador, voy a decir que durante un año, un solo ejercicio fiscal, ¿vale? No van a conseguir bajar lo que serían los tipos de interés. Lo que quiere decir que solo le voy a aplicar 4 años de crecimiento de ese 20%, aunque mi estimación va a ser a 5 años. 5 años. Y un año no crece. Quiere decir que a 5 años la compañía tendría 2,38 de EPS en libras. 2,38 de EPS en libras, 2,38 lo multiplico por el 1,26, que recuerda que era el cambio que nos decía el equipo directivo, 1,26, lo que quiere decir que serían 2,99 de EPS en dólares. ¿Vale? Una vez tenemos los 2,99 de EPS en dólares, si aquí, ahora sí, crece durante más años, porque no ha habido, digamos, más incertidumbre durante más tiempo, le podríamos asignar un múltiplo un poquito superior. Yo le voy a asignar, en este caso, 25 veces. Recuerda que esto es a 5 años, aunque he hecho una rentabilidad de 4, porque un año tendrá 0, ¿vale? Lo que quiere decir que llegaría a 74. 74 a 5 años. A 5 años, ¿vale? Y está ahora mismo en 37, lo que quiere decir que en este ejercicio o en estas estimaciones la compañía sí podría ofrecerte ese 15% anual a 5 años. Y ojo, teniendo en cuenta un año en el que la empresa no crece porque no hay bajada de tipos de interés. Por tanto, la demanda no aumenta o sigue aumentando pero no deciden invertir.
es decir, el Total Addressable Market sigue aumentando, el TAM, es decir, la cantidad de empresas que necesitan digitalizarse aumentan, pero no deciden invertir, sino posponerlo. Lo que quiere decir que durante un año Endava seguirá sufriendo las consecuencias de altos tipos de interés, pero luego los siguientes años crecerá únicamente a ese 20% orgánico, que es factible, tal y por lo que hemos analizado. Tú tendrías una rentabilidad de el 15%. Más concretamente, si nos vamos aquí a la parte de calculadora y retorno, ponemos aquí el precio actual, que sería 37,17. Vamos a poner, para redondear, 37, y precio futuro vamos a redondear a 75. Quiere decir que obtendríamos una rentabilidad, recuerda que es a 5 años. Aunque yo he tenido en cuenta que el primer año no hay bajada de tipo de interés, por tanto no hay crecimiento, y en el otro caso he tenido 2 años de que no hay bajada de tipo de interés, ¿vale? Pero son a 5 años las estimaciones. Esto significa que obtendrías un 15% anualizado. Voy a quitar esto de aquí. 15% anualizado, que como ves, realmente es una rentabilidad interesante para una empresa que se está posicionando dentro del sector de, en este caso, IT, transformación digital, gracias a la inteligencia artificial y gracias a la adquisición y la integración de esta adquisición van a conseguir mejorar los márgenes. Todo esto no lo estoy teniendo en cuenta. Recuerda que yo durante un año he tenido en cuenta que van a crecer al cero, y partiendo de los malos resultados que van a presentar el ejercicio fiscal 2024, partiendo de esos resultados, de los malos, no de los que supuestamente estimaba el mercado o estimaban los analistas de ticker. Como ves, EPS normalizados 2,5, y que ellos estimaban que prácticamente en dólares, si lo pasamos a libras, ves que prácticamente pudiéramos decir que, espérate un segundo que aquí no se cambia, tengo que quitar la parte de traducción y ahora tengo que poner libras aquí. Puedes ver, bueno, que no se cambia, hombre. Vamos a ir a Financial, vamos a ir a estimaciones otra vez, y aquí puedes ver que si cambio a libras, ahora sí, ves que no hay decrecimiento. Cosa que el equipo directivo sí nos ha dicho claramente que esperan obtener para todo el año 722-735. Es decir, que va a ser peor que estos resultados. Y nosotros hemos partido de las estimaciones de estos malos resultados. Por tanto, invertir en Endava ahora no puede ser con vistas a un año o a 2 años. Tiene que ser con vistas a más de 5 años. ¿Por qué? Porque a un año o 2 años, como te digo, puede ocurrir que no se cumplan las expectativas del mercado. A un año o 2 años puede ocurrir que no hayan bajadas de tipo de interés. Por tanto, tú lo que verás es que inviertes a 37 pensando que está barata, y tal y como te expliqué antes, por eso se haría mal. Si yo te dijera que este precio está barato porque está cotizando por debajo de la media del último año, etcétera, etcétera, eso estaría mal, y realmente crees que estás invirtiendo barato, pero no estás teniendo en cuenta lo que va a incluir o lo que puede incluir el mercado a el precio de Endava, que es evidentemente esa caída o bajada de tipos de interés. Espero que entiendas cuál es todo el proceso de análisis que hay detrás de una compañía para hacer no solo el análisis de la compañía, sino la estimación futura o la valoración de la compañía. No solo se trata de que yo o cualquier otro canal de YouTube nos pongamos aquí y digamos, si le aplicamos un múltiplo X a tantos años, significa que la compañía llegará a un precio objetivo de tanto. No. Lo hacemos porque hay un análisis detrás, porque si le aplicamos ese múltiplo y no otro, es porque las condiciones que rodean a la empresa y de la propia empresa, más o menos nosotros estimamos que el mercado puede seguir pagando ese múltiplo si se mantienen esas condiciones. Por supuesto, si las condiciones cambian, tenemos que cambiar nuestras estimaciones. Y precisamente es por eso por lo que con esta compañía, a modo de ejemplo, puedes ver que en la primera parte del vídeo has visto que puede ser un error valorar la compañía así. Y si analizas
todo lo que hay detrás de la empresa, que ojo, todavía queda mucho por analizar, pero si analizas todo, la adquisición, lo que supone esa adquisición para la empresa, si realmente pueden crear o no sinergias, cómo optimizarían los márgenes, también la demanda, si es creciente o no es creciente, cuánto es el mercado total. Si todo eso lo tenemos en cuenta, luego tiene más sentido si yo llego aquí y en un vídeo resumido te digo, le estoy aplicando 25 veces de forma conservadora, ¿vale? Y es precisamente por eso, o 20 veces de forma conservadora. Y como vistes, en ambos casos, aun castigando a la empresa con que en 2 años no consiguen beneficios y luego crecen al 20% orgánico, sin tener en cuenta adquisiciones, o en el caso más optimista, solo teniendo un año en el que no crecen y luego crecer a ese 20% orgánico, ves que sale rentabilidades positivas. Es decir, que puede ser interesante invertir en Endava ahora, pero teniendo en cuenta esto que te estoy diciendo, no simplemente porque ves el precio a 37, sino realmente porque lo ves a 37 y entiendes lo que vale la compañía. Y lo que vale no es 37, lo que vale es en función del tiempo que estás dispuesto a tenerla en cartera y si le dejas suficiente tiempo a la empresa y al mercado para que la demanda se atreva a empezar a invertir, Endava, con lo buena que es, pueda capitalizar toda esa parte de la demanda y por tanto pueda crecer a esas tasas superiores del 20%. Ojo, que yo solo he tenido en cuenta el crecimiento orgánico de la compañía. ¿Entiendes ahora cómo realmente se haría una estimación de la empresa? Precisamente es por esto por lo que este vídeo espero que te haya resultado de mucha utilidad y entiendas realmente ya, ahora sí, cómo analizar y valorar una empresa. Y nada, esto ha sido todo sobre el análisis de resultados de Endava. Espero por supuesto que te haya ayudado toda esta reflexión que he hecho durante el vídeo y como siempre ya sabes, te voy a dejar aquí 2 vídeos, me puedes dejar un comentario, suscribirte y sobre todo si te ha parecido interesante este vídeo puedes compartirlo con aquellas personas con las que quieran aprender. Porque digamos que yo en este canal lo que estoy intentando es enseñar un punto de vista diferente de lo que generalmente se suele enseñar en YouTube. Pero ojo, no quiere decir que lo que se enseña en YouTube esté mal. Quiere decir que se enseña la parte resumida, pero no se explica el por qué. Por eso, como te digo, si te parece interesante, comparte este vídeo y nada, nos vemos en el próximo.